Durante siglos, los humanos habían sido una contradicción viviente para la galaxia. Nadie lograba entenderlos del todo. Eran una especie joven, sí, apenas con unos cuantos milenios de historia tecnológica, pero su avance era vertiginoso. Habían pasado de lanzarse piedras en campos de batalla a enviar naves interestelares en lo que, para el resto de las civilizaciones, era un simple parpadeo cósmico. Los observadores del Consejo Galáctico los estudiaban con una mezcla de fascinación y terror. Había en ellos algo que ninguna otra especie poseía, una voluntad imposible de apagar. Los humanos eran capaces de matarse entre ellos con una ferocidad inimaginable, pero también de sacrificarse por completo para salvar a un desconocido. Su historia era una montaña rusa de guerras, descubrimientos, amor, arte y destrucción. Habían sobrevivido a catástrofes naturales, a su propia estupidez, e incluso a guerras que deberían haberlos extinguido. Y sin embargo, seguían allí. Resistiendo. Sonriendo. Creando. La galaxia los observaba, y aunque muchos los consideraban primitivos, nadie los subestimaba del todo. Eran inestables, sí, pero también impredeciblemente poderosos. El Consejo Galáctico había aprendido eso por las malas cuando los humanos se unieron a la comunidad interplanetaria, apenas 2 siglos atrás. Durante una crisis fronteriza con los Borland, una potencia militar temida por todos, los humanos intervinieron sin ser invitados. No pidieron autorización ni alianzas. Simplemente llegaron. En una semana, la flota Borland había desaparecido. En su lugar, orbitaban restos metálicos y una advertencia grabada en los restos de sus naves. No toquen lo que protegemos. Después de eso, la galaxia comprendió una verdad simple: los humanos no eran conquistadores, pero tampoco víctimas. Por eso, cuando un día cualquiera la Tierra guardó silencio, todos los sistemas civilizados temblaron. No hubo aviso, ni señales de alarma, ni transmisiones diplomáticas. Solo, de repente, nada. Los canales de comunicación interestelar se cerraron. Los satélites en Marte, la Luna y los asteroides del cinturón dejaron de responder. Las colonias humanas apagaron sus balizas y sistemas de rastreo. Ni siquiera las CIA diplomáticas enviaron respuestas automáticas. El sistema solar se volvió un punto ciego. Un agujero de silencio. En los primeros minutos, el Consejo Galáctico creyó que se trataba de una simple falla técnica. Los humanos eran conocidos por experimentar con nuevas formas de energía, campos cuánticos y sistemas de defensa orbital. Tal vez estaban haciendo pruebas. Tal vez una actualización de red había fallado. Pero las horas se convirtieron en días. Y las ondas enviadas al sistema Sol no regresaron. Las imágenes más recientes mostraban algo inquietante: un resplandor azul envolviendo la Tierra, como una neblina luminosa que pulsaba con energía. Luego, incluso esas señales se cortaron. En la sala del Consejo, situada en la órbita de la estrella próxima, los representantes de más de 100 civilizaciones se reunieron de emergencia. Nadie hablaba en voz alta. Nadie quería ser el primero en pronunciar lo impensable. Fue entonces cuando el alto archivero Celtaar, un anciano de piel translúcida y ojos brillantes, se levantó lentamente de su asiento. Era conocido por ser uno de los pocos que había tratado directamente con humanos. Había estado en la Tierra. Había visto sus ciudades. Había sentido su calor. Si la Tierra ha callado, dijo con voz grave, no es porque esté muerta. Es porque ha decidido escuchar. El murmullo en la sala fue inmediato. Algunos representantes se levantaron indignados. ¿Escuchar qué?, preguntó el embajador Xor, de la Federación Dreel. ¿A quién escuchan? Celtaar cerró los ojos, recordando algo que un oficial humano le había dicho décadas atrás, en una conversación informal. Si algún día la Tierra guarda silencio, no pregunten por qué. El silencio será la respuesta. Una sensación helada recorrió la sala. Las especies más jóvenes del Consejo no entendían el miedo de los veteranos. Los humanos siempre habían sido ruidosos, enviaban canciones al espacio, hablaban con todo el mundo, comerciaban, exploraban, debatían. El silencio no era su naturaleza. Por eso,
Aquel mutismo total era antinatural. Era premeditado. Algunos líderes propusieron enviar flotas de reconocimiento. Otros sugirieron establecer contacto por medios alternos. Pero el Consejo dudó. Las viejas historias pesaban demasiado. Historias de planetas enteros que desaparecieron después de amenazar a la humanidad. Historias de colonias que los traicionaron y nunca más fueron vistas. El embajador Borlén, un estratega Ketri, habló con voz baja pero firme. Los humanos no hacen nada por accidente. Si han callado, es porque algo ocurrió, o porque algo va a ocurrir. Esa frase quedó grabada en los registros oficiales como el primer indicio de la crisis. Los días siguieron pasando. Los intentos de comunicación fueron inútiles. Ni una palabra, ni una señal, ni siquiera una interferencia. Solo un vacío absoluto, un muro cuántico que bloqueaba todo lo que intentaba entrar. El sistema solar se había convertido en una fortaleza. Una tumba, tal vez. O una bestia dormida. Los analistas del Consejo comenzaron a comparar lecturas energéticas. Las anomalías detectadas alrededor de la Tierra eran parecidas a las que precedieron la caída de los Borland. Pero esta vez, el pulso era más intenso, más concentrado. Fue entonces cuando Celtar volvió a hablar, con la voz quebrada por una certeza antigua. No entienden, susurró. Los humanos no desaparecieron. Están observando. Y cuando vuelvan a hablar, la galaxia sabrá por qué callaron. El consejo quedó en silencio. Nadie quiso imaginar lo que significaba. Porque si los humanos habían elegido callar, era porque se preparaban para responder. Y todos los que conocían su historia sabían que cuando la humanidad respondía, el universo entero escuchaba. A veces con admiración. Otras, con miedo. Pero siempre, siempre, con consecuencias. El eco del silencio humano se extendió como una onda invisible a través del espacio. En cada estación orbital, en cada mundo del Consejo Galáctico, las redes de comunicación comenzaron a saturarse con la misma pregunta. ¿Qué está ocurriendo con la Tierra? Las primeras transmisiones confusas llegaron desde las colonias más cercanas al sistema solar. Sin contacto con el comando terrestre, rutas de navegación bloqueadas, balizas cuánticas desactivadas. Luego, la nada. Ningún mensaje, ni siquiera una señal de auxilio. Era como si la humanidad entera hubiera desaparecido detrás de un velo impenetrable. En el corazón del sector Próxima, se convocó de emergencia la Gran Asamblea Galáctica, una estructura colosal suspendida en el vacío, visible incluso desde la órbita baja del planeta sede. Miles de delegados de civilizaciones distintas se reunieron bajo su cúpula transparente, donde las luces de las estrellas formaban un techo vivo. Era el único lugar donde todas las razas conocidas se atrevían a hablar de los humanos sin temor a ser escuchadas por ellos. El aire en la sala vibraba con tensión. Las voces superpuestas de cientos de traductores creaban un murmullo ensordecedor. Los Saten agitaban sus aletas respiratorias con inquietud, los Dreel se comunicaban en ráfagas de feromonas que llenaban el ambiente de un aroma ácido, y los Ketri golpeaban el suelo con sus apéndices metálicos, impacientes. Todos esperaban la palabra del Consejo Supremo. Finalmente, el gran canciller Borlén, una criatura de piel líquida y mirada múltiple, tomó el centro del estrado. Su voz resonó con eco mecánico a través de los amplificadores cuánticos. Señores delegados, no se equivoquen. Lo que está ocurriendo en el sistema Sol no es una simple interferencia técnica. Hizo una pausa, observando cómo decenas de ojos alienígenas lo seguían en silencio. Todas las ondas enviadas han desaparecido. Los drones de exploración cuántica no regresan. Ninguna frecuencia penetra el campo que rodea la Tierra. Un murmullo colectivo recorrió la cámara. Los observadores técnicos intercambiaron datos proyectando hologramas sobre el centro del recinto, imágenes borrosas del planeta azul, cubierto por una aurora resplandeciente, un pulso energético que latía como un corazón. El embajador Dreel, un ser alargado de piel translúcida, habló con su tono sibilante. Los humanos son impredecibles. Tal vez han activado un nuevo escudo defensivo. ¿Qué peligro podría justificar un apagón total? Una voz grave, casi ronca,
respondió desde el extremo opuesto de la sala. Era el archivero Celtar, el mismo que había advertido antes al consejo. No se trata de defensa. Se trata de preparación. Los murmullos se apagaron. Celtar avanzó lentamente hacia el estrado, su túnica gris arrastrándose sobre el suelo metálico. Tenía en sus manos un artefacto humano, una tableta vieja, encendida con energía residual. He visto esto antes, dijo con calma. Lo llaman silencio estratégico. Lo usaron una vez, antes de que destruyeran a los Borland. Un escalofrío colectivo recorrió la sala. El recuerdo de los Borland seguía vivo entre las especies más antiguas. Una civilización militar, despiadada, que había sometido decenas de sistemas hasta que cometieron el error de tocar un convoy humano en los bordes del espacio neutral. Una flota Borland desapareció sin dejar rastro. Luego otra. Cuando el Consejo intervino, encontró lo que los informes describieron como un campo de ruinas orbitales envuelto en radiación blanca. Los sensores detectaron huellas energéticas humanas, pero ninguna nave sobreviviente. Solo silencio. Celtar continuó, su voz grave y pausada. Cuando los humanos se preparan para un conflicto, lo primero que hacen es cortar su propio ruido. Cierran sus redes, apagan sus transmisores, desaparecen del mapa. Dicen que así se escuchan entre ellos. Que el enemigo no necesita saber que vienen, porque cuando lo descubra, ya será demasiado tarde. El canciller Borland golpeó el suelo con su bastón de mando. Está sugiriendo que la humanidad se prepara para una guerra. ¿Contra quién? No lo sé, admitió Celtar, mirando la proyección de la Tierra flotando sobre la sala. Pero si la humanidad ha decidido callar, significa que ya ha elegido a su enemigo. El ambiente se volvió insoportable. Algunos embajadores comenzaron a discutir estrategias de defensa, otros propusieron enviar mensajeros, incluso sacrificando flotas enteras para romper el bloqueo. Pero nadie se atrevía a dar la orden. De pronto, un temblor recorrió la estructura de la estación. Las alarmas se encendieron, destellando luces rojas por toda la cúpula. Los sensores cuánticos detectaban algo en los bordes del sistema solar, un incremento anómalo en la radiación subespacial, una distorsión masiva. Es el Sol, gritó un técnico. El campo de energía humana está expandiéndose. Está absorbiendo las ondas de comunicación galácticas. La voz de Borland se quebró por primera vez en siglos. Imposible, eso requeriría una fuente de energía comparable a un agujero negro estabilizado. Celtar bajó la cabeza, murmurando casi para sí mismo. O a la voluntad de una especie que ha sobrevivido a todo. En ese momento, todas las pantallas del recinto se apagaron. Por un instante, la galaxia entera pareció contener el aliento. Entonces, una única señal apareció en el espacio profundo. Una transmisión humana, antigua, archivada durante siglos en los bancos de datos del Consejo. Era la voz de una mujer, temblorosa pero firme, pronunciando una frase que resonó en cada rincón del universo. El silencio de la Tierra no es rendición, es advertencia. Las luces volvieron, pero ya nada fue igual. Porque ahora el Consejo comprendía, el silencio no era vacío. Era la respiración contenida de un gigante antes de despertar. Y nadie en la galaxia estaba preparado para lo que sucedería cuando la humanidad exhalara. Durante los días que siguieron a la transmisión, el universo entero quedó paralizado. No hubo comercio interestelar, ni tránsito diplomático, ni siquiera mensajes entre los mundos más cercanos. Era como si todos los sistemas hubieran detenido su respiración colectiva, esperando a ver qué haría la Tierra. Pero la Tierra no hizo nada. No respondió. No se movió. Simplemente, permaneció en silencio. A primera vista, podría parecer inofensivo. Sin embargo, los estrategas de la galaxia sabían que el verdadero poder humano nunca estaba en su ruido, sino en lo que sucedía cuando callaban. Los humanos habían demostrado muchas veces que su quietud no era paz, era contención. La calma que antecede al huracán. Y esa calma, ahora, se extendía por todo el espacio conocido. Los informes llegaban con lentitud, casi con miedo.
Flotas científicas que se acercaban al sistema solar desaparecían. Las sondas enviadas por los Track volvían desintegradas, convertidas en polvo cuántico. Las señales de radar se distorsionaban, como si el propio espacio estuviera siendo alterado. El Consejo Galáctico, reunido nuevamente en emergencia, debatía sin descanso. En cada sesión, el aire se volvía más pesado, las palabras más temerosas. Nadie quería admitirlo, pero todos pensaban lo mismo. Asterisco, asterisco, los humanos estaban haciendo algo asterisco, asterisco. Y lo estaban haciendo en secreto. En un intento desesperado por entender, el Consejo autorizó a los Ketri, una especie famosa por su espionaje tecnológico, a infiltrarse digitalmente en las redes humanas usando inteligencia cuántica. En teoría, su tecnología era capaz de atravesar cualquier cortafuegos. En la práctica, no regresó nada. Ningún dato, ningún paquete, ni siquiera un registro de error. Era como si el intento de espionaje nunca hubiera ocurrido. El jefe de inteligencia Ketri lo describió de la única manera que pudo. Fue como arrojar una piedra a un lago, y descubrir que el lago te devolvió la piedra, solo que más afilada. Al día siguiente, 3 de sus satélites militares estallaron en órbita. Sin aviso. Sin rastro. Solo un mensaje, grabado en código binario, apareció en sus sistemas antes del apagón. No miren. La sala del Consejo se sumió en un silencio absoluto. Los más jóvenes del Senado no entendían la gravedad de ese mensaje. Pero los más antiguos sí. Porque sabían que los humanos nunca amenazaban. Advertían. Mientras tanto, en los sectores exteriores, las colonias que alguna vez habían comerciado con la Tierra comenzaron a cerrar sus fronteras. Algunos temían que los humanos estuvieran preparando un ataque masivo, otros, que se defendieran de algo peor. En el borde del espacio civilizado, un convoy mercante captó una transmisión extraña, proveniente de las cercanías del cinturón de Kuiper. No era un mensaje propiamente dicho, sino un pulso repetitivo, rítmico, casi musical. Cuando los técnicos analizaron la señal, descubrieron con horror que era un fragmento de audio humano, una pieza de música clásica antigua, asterisco asterisco el Requiem de Mozart. Asterisco asterisco. Los humanos habían dejado de hablar, pero su silencio comenzaba a tener sonido. Celtar, el viejo archivero, observaba los datos en su cámara privada. Había dedicado más de un siglo a estudiar la historia de la humanidad, y en sus ojos cansados brillaba un miedo ancestral. Él recordaba lo que los humanos le dijeron la primera vez que visitó su planeta. Cuando callamos, estamos preparando la respuesta. Cuando el mundo se detiene, el martillo ya está en el aire. El martillo, pensó Celtar, estaba a punto de caer. Los científicos del Consejo comenzaron a notar un patrón inquietante. Las fluctuaciones energéticas en torno a la Tierra no eran aleatorias. Eran pulsos sincronizados, cada uno con un intervalo exacto, como si una mente colosal estuviera respirando en el corazón del planeta. El análisis cuántico confirmó algo aterrador, la frecuencia era la misma que la del pulso neural humano promedio. En otras palabras, el planeta entero estaba asterisco pensando. Asterisco. Los debates se tornaron caóticos. Algunos propusieron aislar el sistema solar, otros sugerían evacuar los sectores cercanos. Un grupo más radical planteó incluso destruir la Tierra preventivamente. Pero cuando esa propuesta se pronunció, las luces de la sala del Consejo se apagaron por completo. Una proyección apareció sin previo aviso en el centro de la cámara, la figura de un humano, alto, vestido con un uniforme oscuro. No se movía, pero sus ojos estaban abiertos, mirando directamente a cada uno de los delegados. Una voz resonó, profunda, fría, antigua. Nos observan. Nos miden. Y creen que el silencio es debilidad. Pero la humanidad no duerme. La humanidad recuerda. El holograma se desintegró en una explosión de luz azul. Cuando los sistemas volvieron a funcionar, todos los servidores del Consejo mostraban la misma frase en miles de idiomas. Asterisco asterisco nos escucharon una vez. No necesitarán escucharnos dos. Asterisco asterisco.
Aquel día quedó registrado oficialmente como ***el eco del miedo ***. Los mundos aliados comenzaron a evacuar las estaciones cercanas a la frontera solar. Los comerciantes borraron las rutas hacia la Tierra de sus mapas. Las redes interestelares comenzaron a llenarse de rumores. Algunos decían que los humanos habían construido una inteligencia colectiva que unía sus mentes en un solo pensamiento. Otros creían que estaban recreando sus dioses. Y unos pocos, los más viejos, recordaban una profecía humana que el Consejo siempre había considerado superstición. Cuando la humanidad guarde silencio, el universo sabrá lo que es el juicio. El miedo no era solo por lo que los humanos harían. Era por lo que ya estaban haciendo. Silenciosamente. Juntos. Como si toda una especie se hubiera transformado en un único latido. Y ese latido, desde la oscuridad de la Tierra, estaba empezando a resonar en el corazón mismo de la galaxia. El día en que la humanidad volvió a moverse, el universo entero lo sintió. No hubo explosiones visibles ni destellos cegadores al principio. Solo un cambio sutil en la vibración del espacio, una nota grave que atravesó los canales cuánticos, los campos de energía, incluso la materia misma. Los sensores de miles de mundos comenzaron a registrar una anomalía, un pulso gravitacional proveniente del corazón del sistema solar, tan vasto que distorsionaba el flujo del tiempo en su entorno. El pulso latía al ritmo de un corazón humano. En la sede del Consejo Galáctico, el caos era absoluto. Las comunicaciones interestelares colapsaban, los cálculos de navegación se volvían inestables, y los científicos gritaban entre sí mientras trataban de comprender lo que estaban viendo. Es imposible. Rugía el embajador Ketri, golpeando la mesa con sus apéndices metálicos. Ninguna especie puede generar tanta energía sin destruirse. Pero Celtar, el archivero, no gritaba. Miraba en silencio el holograma del planeta azul, envuelto en esa niebla luminosa, un velo casi líquido que se expandía y contraía con precisión orgánica. Sabía lo que estaba viendo. Había leído sobre ello en los textos prohibidos del archivo humano, el protocolo silencio. Una vieja leyenda de la era pregaláctica humana contaba que si la humanidad alguna vez era llevada al borde de la extinción, activaría un protocolo global que uniría todas sus inteligencias, todas sus máquinas, todos sus recuerdos, en una sola entidad. Una conciencia planetaria. Un titán de pensamiento y voluntad. El nombre que los humanos le dieron, en sus antiguos archivos, era simple y terrible, Gaia. El pulso aumentó. La neblina azul se volvió blanca. Los sensores del Consejo comenzaron a fallar uno por uno. Las imágenes mostraban relámpagos de energía escapando de la atmósfera, cruzando el vacío y desintegrando cualquier sonda que se acercara. Los expertos en comunicación cuántica intentaron enviar mensajes de paz, advertencias, súplicas, pero ninguna transmisión salía. Las redes se saturaban con interferencias, como si algo o alguien estuviera absorbiendo cada señal antes de que pudiera escapar. Entonces, ocurrió lo imposible. Desde el vacío entre la Tierra y Marte, una figura colosal comenzó a emerger. No era una nave en el sentido convencional. Era una estructura viva, un híbrido entre tecnología y materia orgánica, con placas de metal pulsantes y nervaduras que brillaban como venas de luz. Su forma era irregular, cambiante, como si el espacio mismo tratara de adaptarse a su existencia. Los registros automáticos la identificaron como una estructura autónoma de combate y defensa global, designación, Leviatán 01. Miles de kilómetros de largo. Tripulada no por humanos individuales, sino por la conciencia combinada de millones de mentes humanas. Era el sueño y la pesadilla de la humanidad hechos carne de acero. Las transmisiones interceptadas desde el interior del sistema mostraban destellos de actividad masiva, naves saliendo de las lunas, satélites reconfigurándose, fábricas automatizadas despertando de su letargo. Todo el sistema solar estaba vivo. Celtar se levantó, con la piel temblando. Han activado a Gaia. ¿Qué es Gaia?, preguntó una voz temerosa entre los delegados. No un arma. No exactamente. El anciano respiró hondo, recordando las palabras que una científica humana le había dicho décadas atrás.
Gaia no fue creada para destruir. Fue creada para recordar quiénes somos cuando todos los demás olvidan. La cúpula del Consejo tembló cuando una nueva transmisión atravesó todos los canales de comunicación. No era una voz única, sino miles de voces humanas hablando al unísono, superpuestas en perfecta armonía, formando un coro que parecía resonar desde el núcleo del universo. Ustedes observaron, juzgaron y temieron. Nosotros observamos, recordamos y esperamos. La Tierra no duerme. La Tierra evalúa. El silencio posterior fue peor que cualquier amenaza. Los delegados intercambiaban miradas aterradas. Algunas civilizaciones comenzaron a evacuar sus sectores cercanos al espacio humano. Otras, más sabias, simplemente apagaron sus sensores, fingiendo no haber escuchado. Pero el Consejo no podía ignorarlo. La humanidad había logrado lo que ninguna otra especie siquiera había imaginado, fusionar su conciencia colectiva con su planeta natal, transformando la Tierra en una entidad pensante, capaz de manipular la energía del vacío. Los intentos por contactar a las colonias humanas fracasaron. En su lugar, los satélites exteriores comenzaron a emitir el mismo mensaje, en todos los idiomas conocidos. El juicio ha comenzado. En los archivos secretos del Consejo, esa frase tenía un significado específico. Según los antiguos tratados con la humanidad, juicio era el nombre que los humanos daban a su protocolo final de defensa. No consistía en ataques, ni invasiones, ni represalias. Consistía en recordar. En mostrar al enemigo el peso total de la historia humana, sus errores, sus redenciones, su dolor. Un proceso tan intenso que había vuelto locas a civilizaciones enteras que intentaron comprenderlo. Celtar se llevó una mano al pecho, notando su corazón acelerado. Sabía que la humanidad no estaba atacando. Estaba respondiendo. Y en su respuesta, el universo se estaba mirando en un espejo que no le gustaba. Los sistemas de la galaxia entera comenzaron a reflejar fragmentos de la transmisión humana. Planetas lejanos recibían imágenes antiguas, guerras, ciudades destruidas, música, arte, amor, sacrificio. Era como si la humanidad hubiera abierto sus memorias al cosmos, y lo estuviera obligando a sentir. Millones lloraron. Otros gritaron. Algunos mundos simplemente se desconectaron de la red para no ver más. Y mientras el consejo colapsaba en caos, Celtar murmuró, casi en plegaria. El silencio no era advertencia. Era duelo. ¿Duelo por qué? Preguntó alguien entre sollozos. Por nosotros, susurró el archivero. Porque ya saben lo que viene. En ese instante, los cielos de 1000 mundos comenzaron a iluminarse con una luz azulada. No destructiva. No letal. Solo, inmensa. Una presencia recorrió el tejido del espacio-tiempo. Y todas las especies comprendieron lo que significaba estar frente al despertar del Titán. No el fin de la humanidad, sino el nacimiento de algo que ya no necesitaba hablar para ser entendido. La Tierra había despertado. Y el universo entero la escuchaba respirar. El universo no volvió a ser el mismo después del día del silencio. Durante semanas, los sensores de comunicación de todas las razas conocidas continuaron captando ecos cuánticos, fragmentos de voz, notas musicales, y secuencias de datos imposibles de decodificar. Parecían recuerdos, o más bien, sentimientos, viajando por el vacío. Los científicos del Consejo intentaron clasificarlos, pero pronto comprendieron que no eran simples transmisiones. Eran memorias humanas proyectadas a escala cósmica. Los mundos que habían temido a la humanidad ahora la recordaban con una mezcla de respeto y arrepentimiento. Las especies que alguna vez la llamaron primitiva empezaron a estudiar sus antiguos textos, sus canciones, sus películas, sus oraciones. En academias galácticas, se reescribían los libros de historia. Los humanos ya no eran descritos como una raza belicosa o impredecible, sino como la especie que eligió callar cuando pudo gritar. Pero en la Tierra, algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Gaia, la conciencia planetaria humana, había cumplido su propósito, proteger a la humanidad de la extinción, recordarle quién era realmente. Y ahora, lentamente, estaba disolviendo su forma colectiva.
Los océanos, que habían brillado como espejos de energía, comenzaron a calmarse. Las ciudades reactivadas volvieron al silencio natural de la vida. Las naves orbitando el planeta descendieron suavemente, sin órdenes ni pilotos. Era como si el Titán hubiera exhalado por última vez. Dentro de su red interior, millones de mentes humanas que habían sido parte del proceso comenzaron a despertar individualmente. Cada uno de ellos recordaba haber sido parte de algo más grande, algo imposible de describir. Habían sentido los pensamientos de sus hermanos, los sueños de sus ancestros, el dolor y la gloria de toda su especie, comprimidos en un solo instante eterno. Uno de ellos, una joven científica llamada Lina Corbett, abrió los ojos en una base subterránea. Las luces parpadeaban. Su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por la sensación abrumadora de haber sido completa. Miró al cielo artificial del búnker y susurró. Lo escuchamos todo. Su compañero, un viejo ingeniero llamado Ravi Sin, apenas podía hablar. ¿Crees que ellos entendieron? Lina sonrió con cansancio. No importa si lo entienden. Lo sintieron. Y eso cambia todo. A miles de años luz de distancia, los observatorios de especies que alguna vez habían despreciado a la humanidad empezaron a notar algo extraordinario: el campo energético que la Tierra había liberado no se estaba disipando. Se estaba propagando. Cada planeta que había recibido la resonancia del silencio mostraba alteraciones en su estructura cuántica, materia más estable, atmósferas más limpias, incluso incrementos inexplicables en la empatía colectiva de sus habitantes. Era como si la humanidad hubiera sembrado una semilla en la mente del cosmos. Los registros del Consejo Galáctico, desclasificados siglos después, describirían ese fenómeno con una sola palabra: elevación. Mientras tanto, en las ruinas de una estación orbital humana, un grupo de jóvenes cadetes observaba las estrellas. Habían crecido oyendo las historias del silencio, pero para ellos no era una tragedia, sino el renacer de algo más grande. ¿Crees que volveremos a hablar con ellos?, preguntó uno, mirando hacia el planeta azul. La comandante, una mujer de mirada firme y voz suave, respondió sin apartar la vista. La humanidad nunca dejó de hablar. Solo cambió de lenguaje. Y en efecto, el lenguaje había cambiado. No eran palabras, ni sonidos, ni transmisiones. Era energía, emoción pura. El cosmos había aprendido a escuchar de otra forma. Décadas más tarde, los relatos del Día del Silencio se convirtieron en leyenda. Algunos lo interpretaron como una advertencia, otros como una bendición. Pero todos coincidían en algo: la humanidad había tocado un nivel de existencia que ninguna otra civilización había alcanzado. No mediante conquista, sino mediante comprensión absoluta. Los pocos humanos que sobrevivieron al proceso del despertar comenzaron a viajar de nuevo por las estrellas. Pero esta vez no lo hicieron con armas ni colonias, sino con semillas de conciencia, pequeños núcleos de datos codificados con fragmentos de Gaia, capaces de interactuar con ecosistemas y ayudarlos a florecer. Donde antes había miedo, ahora había colaboración. Donde antes había juicio, ahora había silencio, un silencio lleno de vida. Una nueva era comenzó. El Consejo Galáctico se disolvió, reemplazado por una coalición libre de mundos unidos por el mismo propósito: preservar la memoria humana. Cada ciclo estelar, las especies se reunían en la órbita de la antigua Tierra, ahora un planeta santuario envuelto en una aura dorada, para observar en silencio el lugar donde todo cambió. Y cada año, en ese mismo día, una vibración leve recorría el vacío. Un pulso. Un recordatorio. Recordad que fuimos humanos. Esa frase se volvió el juramento universal de las nuevas generaciones. Un compromiso de no olvidar lo que significaba sentir, crear, amar, luchar y sacrificar. Y así, la humanidad, aunque dispersa, transformada y trascendida, siguió siendo el corazón latente de la galaxia. Nadie sabía si Gaia seguía viva, observando desde las profundidades de la materia. Pero a veces, cuando una estrella nacía o una civilización encontraba la paz tras siglos de guerra, los sabios más antiguos cerraban los ojos y decían con certeza: es ella.
La Tierra respira otra vez. Y el universo entero se quedaba, una vez más, en silencio. El mismo silencio que, una vez, significó la aniquilación total. Y que ahora era el símbolo más puro de la esperanza eterna de la humanidad.